a su clase y los demás nos vamos a quedar aquí en el santuario. Muy bien, y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 4. Vamos a tomar un descanso de la serie que teníamos sobre preguntas hechas a Jesús y analizar algo importante. Yo creo para la vida de cada cristiano es importante de vez en cuando examinar nuestras vidas espirituales. Y vamos a iniciar en Proverbios capítulo 4. De hecho, el mensaje viene del libro de Efesios, pero yo vi por bien iniciar aquí para presentar el tema de hoy. Proverbios capítulo 4 y su versículo 26. Y cuando lo tengan, se ponen de pie. Vamos a leer este versículo, después vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación para nosotros en el día de hoy. Proverbios 4, el versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Oremos. Padre Celestial, qué buen consejo nos da el rey Salomón aquí, de examinar la senda de nuestros pies, de examinar la dirección de nuestra vida espiritual. Yo te ruego, Padre, en esta mañana que tú estés con los oídos y el corazón de cada persona aquí presente, para que hagamos caso a la palabra de Dios, que estemos atentos, Señor, no a la voz de un hombre, sino a la voz de nuestro Creador, que nos es expresada a través de este santo libro, las Sagradas Escrituras. Quite cualquier distracción, cualquier impedimento para que este mensaje llegue, Señor, a transformar nuestras vidas y capacitarnos para una vida espiritual que es mejor. Y Señor, te rogamos que estés con los que están presentes y también los hermanos que están de viaje o ausentes esta mañana, esté con ellos, Padre, también, para que puedan escuchar este mensaje en otro tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pueden tomar asiento. Qué buena exhortación nos da el rey Salomón aquí acerca de examinar la senda de nuestros pies y que todos nuestros caminos sean ordenados. Yo creo que comúnmente utilizamos frases así del camino de uno, del andar de uno, en qué pie estás parado, y frases así para hablar no de físicamente donde estamos, sino en un sentido más simbólico, más espiritual, donde estamos nosotros. Lo interesante es que Dios nos exhorta una y otra vez a hacer una examinación personal de cómo estamos delante de Él. Ninguno de ustedes debe tener el pensamiento: bueno, déjame presentar mi vida al pastor, le voy a explicar lo que hago durante una semana, para bien o para mal, para que él me dé una calificación. No es así. La examinación de la vida espiritual tiene que ser hecha por uno mismo, con la guianza de Dios, preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios que Dios abra nuestros ojos a cosas buenas y cosas malas que puedan encontrarse en nuestras vidas. Así como este versículo como punto de inicio, quiero analizar diferentes andares que encontramos en el libro de Efesios. Por cierto, hay 7 diferentes caminos o andares que encontramos en ese libro. Pero antes que nada, quiero que sepan, nosotros somos mandados a examinar la senda de nuestros pies. Gracias, mi hermano. Nadie más puede hacerlo por ti. Es deber propio. Y nadie más puede saber lo que usted tiene en su vida, lo que usted hace o no hace en su vida. Solo Dios lo sabe. Y lo que nos conviene hacer es ser honesto con nosotros mismos y honesto para con Dios, ya sabiendo que nada se le esconde. Así que mientras analizamos diferentes caminos en el libro de Efesios, no es para que tú pienses en otra persona, no es para que yo siquiera piense en ti, sino que usted piense en la senda de sus propios pies. Vayan al libro de Efesios ahora.
Y vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el libro de Efesios. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue usado por Dios para dar diferentes instrucciones a iglesias, tanto en Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Colosas, Tesalónica. Y todo lo que encontramos es muy buen consejo, tanto para ellos como para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los mismos desafíos que tuvieron los creyentes en Éfeso en el primer siglo, hace casi 2000 años, lo tenemos hoy en día. Porque ¿cuál es la situación de cualquier creyente en el día de hoy? Estamos rodeados de impiedad. Estamos rodeados de malas influencias y encontramos un oasis en la palabra de Dios y en la congregación de los santos y en la familia, si la familia es creyente también. Y entonces no es diferente la situación de nosotros que los creyentes en el primer siglo. Y de los 7 diferentes andares que encontramos en Efesios, 2 son malos. 2 deben ser evitados a cualquier costo y 5 son andares buenos. Vamos a ver los 2 negativos primero. Primeramente, el andar según la corriente de este mundo. Efesios 2, versos 1 al 3. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. El primer andar que encontramos en este libro es el andar según la condición o según la corriente de este mundo. Es interesante que el apóstol Pablo contrasta lo que es la vida vieja del creyente y la vida de ahora. Noten que dice en verso 2, en otro tiempo. Verso 3 igual, en otro tiempo andaban de cierta manera. En otro tiempo su vida vieja no reflejaba el carácter de Cristo. Más bien, reflejaba ¿qué? La condición, la corriente de este mundo. Qué interesante la palabra que usa el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes han estado tal vez nadando, bañándose en la mar y hay una corriente? ¿Es posible correr en contra de la corriente o nadar en contra de la corriente y avanzar? No. Si es una corriente fuerte, te lleva. Y hay quienes hasta se han ahogado. ¿Por qué? Porque se fueron llevados por la corriente. La corriente, mis hermanos, es una cosa fuerte en sentido físico. Y en lo espiritual, esta corriente es el sistema del mundo. Todas las influencias mundanas que bombardean al Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos del mundo, no vayan a pensar que estamos hablando de la tierra misma, del suelo y de cosas que ha creado Dios. Más bien el mundo siempre Cristo lo pinta en oposición a la voluntad de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 15. Con su lugar en Efesios siempre, vayan a Juan capítulo 15. Si usted es nuevo en la iglesia, tal vez esa frase del mundo no entiendes exactamente de lo que estamos hablando. Pero la Biblia usa la palabra mundo como un enemigo del creyente, como un enemigo de Dios. Y no son las personas en sí, es el sistema impío que va en contra de la voluntad de Dios. Juan 15, miren versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Noten que el mundo aborrece a Jesús y aborrece a los seguidores de Jesús. Cristo les deja saber de una vez, no deben sorprenderse cuando el mundo se encuentra en oposición a ustedes. Porque tanto como el mundo le aborreció a él, aborrece cualquier persona que se identifica con el Señor Jesucristo.
Pero ¿dónde está la raíz de este odio? ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Juan capítulo 3, verso 19 y 20. Cristo pone su dedo sobre la raíz de este odio que el mundo tiene para él y sus seguidores. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean rehuidas. Cristo es la luz del mundo. Él vino al mundo y se espera que la luz es benevolenta, la luz es buena y benigna y positiva, y que la gente debería abrazar la luz de Cristo. Pero Cristo dice que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, hay más amor por los pecados y los delitos que la santidad y lo sano y lo noble que Cristo ofrece. Para mí, el ejemplo más grande de esto se ve en Marcos capítulo 5, no lo vamos a ver ahora. En Marcos 5, Cristo entra a una ciudad de los Gadarenos y hay un tipo poseído por demonios y era un caos para la sociedad, de tal manera que lo tenían aislado de la sociedad. Vivía en un cementerio y la gente pues no se acercaba a él porque afligía a la gente. Ahora Cristo la luz fue a esa ciudad, echó fuera los 2,000 demonios que él tenía y el hombre quedó sano, vestido y en su juicio cabal. Se esperaría que la sociedad, los vecinos estuvieran felicísimos porque Cristo ha mejorado nuestra sociedad. Ya no hay peligro de este hombre endemoniado. Sin embargo, ¿qué pasó, hermanos, los que saben la historia? Los hombres de la ciudad fueron hacia Cristo, en vez de agradecerle, váyase de aquí, no te queremos. No queremos que tú te metas en nuestras vidas. Preferimos nosotros estar en nuestras tinieblas. Eso es la condición y la corriente de este mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Vuelvan a Efesios 2, porque aparte de ser la condición y corriente de este mundo, mire otra descripción que encontramos en verso 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás. La voluntad de Satanás es mentir, matar, engañar, destruir, hurtar. Esa es la voluntad de Satanás. Verso 3, entre los cuales también nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahora, ya hablamos de Satanás, hablamos del mundo. Otro enemigo del creyente es la misma carne. Deseos carnales. Ahora, alguien tal vez puede pensar, pero un deseo carnal no es pecado en sí. Lo que pasa es que no se queda como deseo. Inicia como deseo, pero luego se convierte en obra de la carne. Gálatas capítulo 5, del verso 19 y 21, nos habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, hurtos, engaños y toda esa cosa que originan como deseos y terminan como obras, terminan como vicios, terminan como algo aceptado en la cultura. Esto es el andar que el creyente debe evitar a todo costo. Si la vida tuya, hijo de Dios, alinea con la vida del mundo, tienes que hacer un cambio. No puede ser que tú, como hijo de Dios, que su vida está armonizada con la vida de una persona que no conoce al Señor. Por supuesto, solo para aclarar, hay cosas que el mundo hace que nosotros hacemos. Ellos comen también nosotros. Ellos trabajan también nosotros. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de deseos de la carne.
Si el mundo tiene sus antojos y sus deseos carnales y los ponen por obra, debe saber que el creyente es mandado a no andar en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita a vencer los deseos carnales y hacer lo que a Dios le agrada. El mundo no tiene eso. Y por eso está profundizado en su pecado. Ahora, eso es el primer andar que hay que evitar, el andar según la corriente de este mundo. Otro andar que hay que evitar en Efesios 4. Miren eso, Efesios 4, verso 17 al 19. Hay 2 andares negativos y 5 positivos. Veremos los negativos ahora, luego los positivos. Dice, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Esto es un andar vano. Algo vano es algo inútil, hueco, vacío, sin duración, poco estable, algo que para poner un valor no vale nada. Dios menciona que los ídolos son vanos, no tienen ninguna estima, ningún valor. Imagínese que el andar de la vida de uno, que sea un andar vano. De vez en cuando fallece alguien, pues suele leer el obituario de la persona, ¿verdad? Y a veces he leído obituarios y digo, wow, en 3, 4 líneas que resumieron su vida, sus familiares, sus amigos, no pusieron nada de valor eterno de esa persona. No dejaron nada de valor eterno, todo era valor temporal. Que fulano le gustaba hacer esto y esto, jugar boliche o jugar golf. Pero de valor eterno, nada. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes tengamos un andar como los otros gentiles, otras gentes que no conocen a Dios, que sea un andar vano? Andar en la vanidad de su sentido. Ahora, miren lo que dice el versículo 18. ¿Por qué os tienen este andar vano? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Otra vez están en oscuridad, están en tinieblas. No conocen de Dios. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia voluntaria. Ignorancia voluntaria es cuando alguien rechaza la verdad de la palabra de Dios. Dicen en 2 Pedro, ellos ignoran voluntariamente esto. Ignoran la palabra de Dios. Ahora, en un país como este, donde hay libertad de expresión y donde literalmente hay iglesias en muchas esquinas de cualquier ciudad, no todos son buenos, pero hay algún símbolo de cristianismo. El que es ignorante de que hay un Dios y de que Él se comunica por su palabra, es ignorancia voluntaria. Nosotros no vivimos en la selva allá en quién sabe dónde, en Brasil o en África. Vivimos donde hay influencia cristiana. Y aún así, estoy segurísimo que hay niños de 5, 8, 10, 15 años cuyos padres nunca les han hablado de la palabra de Dios, mucho menos del Creador. Y toda su vida es un andar en vano. Y los padres no lo hacen porque tal vez ellos tampoco recibieron esa disciplina, esa crianza basada en la palabra del Señor. ¿Cómo se manifiesta una vida que es en vano? Bueno, lo que consume la mayor parte de su pensamiento y diálogo y esfuerzo humano son cosas que no tienen ningún valor en la Trinidad. Me puse a pensar en esto. ¿Sabe los 2 oficios más pagados según veo en el mundo?
actores, actrices de películas y en novelas y cosas, ganan bien. Y deportistas que literalmente juegan. Ahora, no lo digo porque soy envidioso de que el cuarto que os gane y todo eso, pero si tú trabajas 30 años como actor y ganas cantidad de dinero de todo lo que tú has hecho en tu vida, ¿qué hay de valor eterno ahí? A menos, tal vez, que ayudaste a producir películas cristianas con un buen mensaje. Pero los actores que ganan cuarto no hacen esas películas, sabemos eso. Supongamos que por 30 años fuiste pelotero y ganaste muchísimo dinero, millones y millones, y sacaste muchos récords y todo eso. Campeonatos, ni digamos. De valor eterno, nada. Es el andar en vano. El andar que cuando uno llega a la eternidad y pasa las obras de uno por el fuego de Dios, en vez de ser oro, plata y piedras preciosas, ¿qué es? Madera, heno y hojarasca, lo cual es consumido por el fuego. Ahora, no estoy negando que puede haber un deportista que es cristiano, puede haber, y hay. Pero si lo único que hace en su vida es eso, es un andar en vano. No están dando a la altura lo que Dios desea para esa persona. Ahora, dice en versículo 19 que perdieron el sentido de la conciencia. Una pequeña anécdota. El otro día mi esposa me estaba ayudando que yo por trabajar afuera y usar botas todo el día, que tengo unos callos bien gruesos. No quiero hacerlo. No quiero hacerles pensar cosas malas, pero callos en las manos, en los pies y todo. ¿Sabe que yo puedo tomar una aguja y atravesarlo por este callo? No siento nada. Nada. Perdió el sentido de la conciencia. Ahora, eso es algo que pasa por el trabajo, ¿verdad? Pero imagínense que pasa en tu vida espiritual. Que cometes X pecado y ya no duele. No hay tristeza. No hay vergüenza siquiera. El andar en vano no para ahí, de que no estás siendo provechoso para el Señor, sino te empujo donde ya pecas y ni vergüenza tienes. Ya pecas y ni tristeza tienes. Ya pecas y ni siquiera registra en tu mente, estoy violando la ley de Dios. Cosa que cualquier creyente debe agradecerle a Dios cuando siente pesar por su pecado. Hay de aquel que ya no siente pesar. Hay de aquel que peca sin escrúpulos como si no fuera nada. Dichoso aquel que cuando le peca al Señor, el Señor le da esa tristeza, esa vergüenza. Es una buena señal. Es un mecanismo que Dios utiliza para empujarnos hacia el arrepentimiento. Tú no quieres perder el sentido de la conciencia, porque después dice, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Nunca vayan a pensar que el pecado que estás cometiendo ahora, que si no lo dejas, si no lo confiesas, si lo albergas en tu corazón, que vas a parar ahí, que nunca va a ser peor de ahí. No. Bíblicamente vemos que un pecado siempre conduce a otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. Es como un túnel, mis hermanos, que cada vez que tú sigues en eso, abre otra puerta para más inmundicia, como dice aquí, para toda suerte de impureza. Así que dos andares que hay que evitar a todo costo. Pero permítame ya cambiar un poquito el mensaje y hablar de 5 andares positivos que el creyente debe procurar tener. No los días domingo cuando estamos aquí, sino tu vida cotidiana. Primero de ellos en Efesios 2, versos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El andar en buenas obras. Después de la salvación, verso 8, que es un don de Dios que nos otorga por la fe en Él, por medio de la fe. Salvación por gracia, por medio de la fe, lo que predicamos siempre. Somos hechura de Dios, un proyecto que Dios está haciendo. Yo creo que cada quien o ha hecho o ha visto proyectos de construcción, ¿verdad? Siempre tiene que haber una visión. Alguien dice, voy a hacer tal cosa, en mi casa, en mi cuarto, en el patio, aquí está la visión. Y ese proyecto puede tomar tiempo, meses, años para desarrollar. Pero el que lo pensó, el arquitecto, nunca pierde la esperanza que se va a terminar. ¿Sabe qué? El que nos salvó tiene un plan para nuestra vida. Somos hechura de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros un día seamos, Él está trabajando ardientemente para ese fin. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1, verso 6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cristo está perfeccionándonos, queriendo hacernos una gran cosa, pero es todo un proceso. Ahora, como fruto de la salvación, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nunca se confundan. No es que nosotros obtenemos la salvación por buenas obras. Es una falsa doctrina. La salvación no nos da las buenas obras. Las buenas obras son producto de la salvación. Es el fruto, no la raíz de la salvación. O sea, salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Vayan a Tito capítulo 3. El tema de las buenas obras, que es muy buen tema, que hemos predicado en otros tiempos, es algo que Dios desea, no solamente para el pastor, o para el diácono, o para los maestros, o para los líderes en la iglesia. Buenas obras es la expectativa de Dios para cada hijo e hija de Él. Tito 3, verso 8. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios, ¿usted cree en Dios? Bueno, es para ti. Procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios quiere que tu hermano, Dios quiere que tu hermana se procure vivir en buenas obras, manifestando el fruto de la salvación. No para que tenga la salvación, sino mostrando al mundo la transformación que Cristo ha hecho en ti. Y esto no es que, bueno, ya hice mi buena obra por el día, estoy bien. No, un estilo de vida que siempre busca la oportunidad de manifestar la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a Efesios 4. Así que eso es el primer andar bueno, andar en buenas obras. En Efesios 4, versos 1 al 4, encontramos otro andar muy importante. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Este andar es el andar digno de nuestra vocación. Y este andar es más bien la forma en que debemos andar, considerando la vocación, el llamamiento con que fuimos llamados. Es interesante que aún en lo físico podemos ver diferencias en cómo la gente anda, ¿no es cierto? Y uno puede ver a veces, si es usted, si es su hijo, no lo sé, no lo estoy diciendo por eso. A veces se ve un adolescente que trae sus pantalones a media nalga y se arrastra por el suelo como si tuviera un fardo de
de 50 kilogramos en su espalda. Y dice, pues, ¿qué pasa con este muchacho? Ahora, imagínense si un dignitario anduviera así. El gobernador, el presidente o algún senador diría, bueno, no está andando como es digno de su oficio. Imagínense como yo, como su pastor, me vistiera de una forma que no es apto para la casa de Dios. Ahora, hay diferentes ámbitos. Los que me han visto en el trabajo saben cómo me he visto, porque estoy en el trabajo. No indecente, pero no traigo corbata y saco. Pero ¿qué tal si me pusiera ropa de trabajo, tras de púlpito? Diría, pastor, eso no es digno de este ámbito. Y tendrían razón. Ahora, cuando Pablo dice andar como es digno de la vocación con que somos llamados, ¿de qué es ese llamamiento? ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados por Cristo para ser seguidores de Cristo. De modo que los primeros seguidores fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque actuaron como Cristo. Se identificaron con Cristo. Entonces, andar como es digno de Cristo, es decir, si Cristo estuviera a mi lado, estoy hablando, estoy pensando, estoy conduciéndome como es digno de Él. Ahora, es fácil pensarlo hipotéticamente porque no está a tu lado físicamente, ¿verdad? Pero en espíritu sí. Hágase la pregunta. Si Cristo estuviera a mi lado, ¿me comportaría de esta manera? Solo usted sabe. ¿Haría esto o haría lo otro? Si Cristo estuviera a mi lado, si las personas supieran de este comportamiento y supieran que me identifico con Cristo, ¿traería honra o deshonra a su nombre? Pablo dice andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Luego, él exhorta a mostrar ciertas características. Miren verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Uno de los atributos muy sobresalientes en la vida de Cristo es su humildad. Ahora, la humildad es muy importante para el Hijo de Dios. El orgullo no tiene que tener lugar en la vida de un hijo de Dios. De modo que si una persona es orgullosa y al mismo tiempo profesa ser un cristiano, son totalmente incongruentes. No armonizan. Es imposible decir yo soy un cristiano, pero de los orgullosos. No tiene sentido. Porque actuar como Cristo no es orgulloso, es ser humilde. Y cuando por ratos andamos en soberbia, en orgullo, no estamos andando como es digno de ese santo nombre de Cristo. Porque Él siempre anduvo en humildad. ¿A poco nos dijo Él en Mateo 11:29? De aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Nunca, hermanos, vemos a Cristo soberbio. Nunca. Así que la próxima vez que somos tentados a actuar o a hablar en soberbia, por X motivo, debes saber que estás viviendo como es indigno del nombre de Cristo. Ahora, cuando actúas en humildad y respondes en humildad y amas con humildad, estás actuando como es digno del Señor Jesús. Verso 2 sigue diciendo, y mansedumbre. Mansedumbre es benignidad y suavidad en la condición. Luego dice, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Paciencia, la habilidad de tolerar sin desmayar. La habilidad de aguantar una situación. Una cosa que he visto en mi vida cristiana, ya son varias décadas que tengo en esto. Y a veces hay cristianos que tienen muchos años de creyentes, 30, 40, 50 años, y son maduros en la fe, son fieles, conocen la palabra,
Y a la verdad, mis respetos. Pero a veces miran con cierta intolerancia a los nuevos creyentes. No tienen paciencia, olvidando de que en un momento dado ellos también fueron los nuevos creyentes, que todavía traen sus vestigios de la vida vieja y que poco a poco el Señor les fue iluminando y mostrando y se fueron dejando esas cosas. O sea, si usted es un creyente maduro, firme en la fe, que nadie lo bota, dé gracias al Señor, pero nunca venga a ser impaciente con los nuevos creyentes que Dios todavía está trabajando con ellos. Porque si actuamos así, no estamos andando como es digno del nombre del Señor. Luego dice, verso 4 a 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diligente a proteger la unidad del Espíritu y de la paz en la iglesia local. Ahora, si Pablo nos exhorta que tenemos que ser diligentes en esto, implica que la unidad siempre está en riesgo. Ahora, una de las cosas que Dios aborrece en Proverbios capítulo 6 es una persona que, la última, las 7, se me olvidó la frase exacta, el que siembra discordia entre los hermanos. Él lo dijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no falta quien quisiera causar división, susurrar por aquí, por allá, chismear por aquí, por allá, causando división entre los hermanos. Andar como es digno del Señor es procurar guardar la unidad. Decir, yo no voy a dejar que unas mentiras, unos engaños, unos chismes, unas exageraciones amenacen la unidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué puede haber unidad entre personas de diferentes culturas, edades, estatus económico? Porque cualquier diferencia superficial que tengamos es superado por la unidad del Espíritu Santo de Dios. Porque no van a pensar que, bueno, ese tiene el Espíritu Santo mexicano, el otro lo tiene colombiano, el otro lo tiene guatemalteco, o el otro tiene Espíritu Santo rico y yo tengo el pobre. No. Es el mismo Espíritu Santo que mora en todos los hijos de Dios. Y si yo ando como es digno del Señor, yo aprecio esa unidad que pueda tener con mis hermanos en Cristo. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza de todos los hijos de Dios? De un día estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y cualquier persona que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene esa mismísima esperanza. Como les dije, el mismo Espíritu Santo y la misma esperanza. No van a pensar que el destino para este es diferente que el otro. No, todos los hijos de Dios tienen la misma esperanza de gloria. Y aquel que anda digno del Señor nunca pierde la vista de eso. Efesios 5. Vamos con el quinto andar. Efesios 5. Versos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Esto es el andar en amor. Para imitar a Dios hay que andar en amor. Pues eso fue el motivo por el cual Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Andar como Dios es andar en amor. Y el amor, o el andar en amor, siempre se va a manifestar en obras. Y muchas veces, comúnmente, el sacrificio. Verso 2, se entregó a sí mismo por nosotros. Qué importante es el amor entre hijos de Dios. Tan importante es que antes de su crucifixión, Cristo enseñó
este principio, sus discípulos. Vayan a Juan 13, por favor, Juan 13. El principio del amor fraternal. Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué importante es el amor fraternal, que Cristo dice, una señal al mundo perverso de que son mis discípulos. Es el abundante amor que van a tener los unos para con los otros. Un mandamiento que yo les estoy dando. Como yo os he amado y los amé hasta el fin, deben amarse los unos a los otros. Y no es amor de labios solamente. No es amor de labios. Amor de obra y en verdad. Y para que usted pueda saber si es amor de verdad o no. El amor verdadero se percibe por obras. Por obras. En obra y en verdad, dice el apóstol Juan. Vuelven a Efesios capítulo 5. Andar en amor. Bajan al versículo 8, otro andar, 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Esto es el andar en luz. Andar en luz. Pablo vuelve a mencionar el pasado. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, hijos de la oscuridad. Antes andaba en las sombras y en la negrura de la noche, pero ahora no son identificados como hijos de tinieblas. Más bien sois luz en el Señor, y como sois luz del Señor, deben andar como hijos de luz. Ahora, esto está entrelazado con lo que Cristo dijo en Juan 8, verso 12. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Luz espiritual, iluminación divina. Un hijo de luz manifiesta el fruto del Espíritu y aprueba lo que es agradable al Señor. Por eso, en el mismo contexto de andar como hijos de luz, él menciona, verso 9, el fruto del Espíritu. Les dije, esto no son cosas teóricas. Que sí, yo soy hijo de luz y ando en luz. No, ¿cómo se manifiesta? Por tu diario vivir. Un hijo de luz manifiesta el fruto del Espíritu Santo que mora en él y aprueba lo que es agradable al Señor. Ahora, Salmo 19, vayan allá un momento. Salmo 19, versículo 14. Nunca vayan a pensar que la Biblia es teoría y que de forma intelectual entiendo estas cosas, pero que no afecte mi vida práctica. No. El fruto del Espíritu, andar como hijo de luz, es algo muy, muy práctico. Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dos cosas que David le pidió al Señor que fuesen gratos delante de él. Sus palabras y también los pensamientos de su corazón. El que anda en luz, mis hermanos, vive esto. Sus palabras son gratas para el Señor y hasta los pensamientos de su cabeza son gratos al Señor. Y todo esto es contrastado con las obras infructuosas de las tinieblas. Vuelvan a Efesios 5. Efesios 5. Obras de las tinieblas.
¿No es curioso cómo la palabra de Dios se muestra verdadera aún la cultura en que vivimos? Lugares de oscuridad, lugares que no abran en el día, sino más bien frecuentados por la noche, a la hora que la gente está durmiendo. Lugares de tinieblas, lugares que están abiertos hasta las 3, 4 de la mañana. Lugares de tinieblas. Y el Hijo de Dios, como Hijo de luz, debe rechazar esos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros éramos tinieblas, ya no lo somos. Puede ser que eso describió tu pasado, pero no tiene por qué describir tu presente. Ahora soy luz en el Señor. Va en Efesios 5, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son rehuidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Qué importante es la influencia de un cristiano en cualquier ámbito. Cuando usted es conocido como creyente, ya en el trabajo te conocen como religioso, ¿verdad? A veces dice. Me ha pasado muchas veces, la gente entra en diálogo, suelta sus palabrotas y dicen, ay, disculpe. Yo digo, pero yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. ¿Qué es eso? La luz rebullendo, reprobando la oscuridad. Y aún como creyente no hay que decir nada, pero la gente sabe que la luz manifiesta todo. Ay, disculpe que está hablando de eso en presencia suya. La luz manifestando lo que es agradable al Señor. Mis hermanos, qué buen testimonio es cuando el mundo no se siente cómodo hablando de cosas perversas en presencia nuestra. Que si lo van a hablar, que sea por nuestra presencia. Que la influencia de nuestra luz y andar como hijos de luz ahuyenta las tinieblas en presencia nuestra. Porque hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Vamos a ver un andar más en Efesios 5, versos 15 al 17. No voy a decir que uno es más importante que el otro, porque todos estos andares son importantes. Pero esto es un andar que nos hace pensar en la brevedad de la vida. Ayer por la mañana recibí una noticia de un compañero de trabajo que había fallecido, 53 años, relativamente joven. Lamentablemente dado al vicio, yo creo que eso le achicó la vida. Y cada vez que pienso en alguien que se muere, que alguien que conozco, pienso en la brevedad de la vida. Y que uno tenga 40 o 50 o 30 o 20, pues en nosotros la muerte es un solo paso, decía el rey David. Y este pasaje nos hace pensar en la brevedad de la vida. En Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es el andar en sabiduría, el andar sabio. Debemos andar con sabiduría, y la primera cosa que él menciona es aprovechando bien el tiempo, haciendo buen uso del tiempo. Un necio desperdicia el tiempo, un sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, y puedo agregar, los días son cortos. El sabio considera que si yo tengo mis 40 años, y Dios dice el promedio son 70, tengo 30 años de vida que me queden, ya tal vez por mucho, unos 10,000 días. Y cada día que pasa, un día menos. El sabio aprovecha bien el tiempo. Vayan conmigo también a Salmo 90. Qué importante lo que encontramos aquí acerca del uso del tiempo. Salmo 90.
versos 10 al 12. Los días de nuestra edad son 70 años. Es el promedio, ¿verdad? Que si los más robustos son 80 años, gracias a Dios por los robustos que tenemos aquí. Y sí tenemos robustos. Dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El sabio cuenta sus días. El sabio contempla que la vida es breve. El sabio no se le ocurre desperdiciar el tiempo en cosas vanas. Y qué ironía el tiempo que estamos viviendo. Tenemos tantos aparatos que en teoría nos ayudan para ahorrar el tiempo. No sé cuántos aquí, tal vez ustedes lo hicieron o sus padres, sus abuelos, lavaron la ropa a mano. Bajaron al río, yo lo vi en donde estaba, en el Perú lo vi. Unas señoras fueron al río, pegándole esa ropa con el palo, lavando la ropa a mano. Y digo, wow, qué trabajo para hacer eso. ¿Quiénes hoy en día lavan la ropa así, los que están aquí? ¿Alguien? ¿Usted todavía? ¿Usted también? No, ahora mismo. Usted va para la casa a llevar su fardo de ropa para el río. ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer. Tiene un aparato que abre la puerta, echa la ropa, pone el jabón, lava la ropa. La máquina hace el trabajo mientras usted tiene tiempo para otras cosas. Dichosos los que tienen máquina para lavar trastes también. Se pone todo en la máquina, se enciende. Ahora tengo tiempo libre para hacer algo provechoso. Y digamos, como usted, casi todos, llegaron al culto esta mañana. Caminaron unos cuantos, ¿sí? Los que viven cerca. Ni siquiera vinieron en burro ni en caballo. Era un carro que va rápido. Todo eso ahorra tiempo. Y se supone que en este año 2026 todos nos sobra el tiempo. Porque tenemos tantas cosas que nos facilitan quehaceres diarias. ¿Estamos usando bien el tiempo? El que anda en sabiduría aprovecha bien el tiempo. Yo creo, mis hermanos, que hoy más que nunca, si queremos encontrar tiempo, lo podemos encontrar. Si llenamos nuestras vidas de cosas superficiales, nunca habrá suficiente tiempo. Pero si ponemos todo en su lugar correcto, prioridades, cosas que no son negociables, y después de ahí, si hay tiempo para otras cosas, andaremos con sabiduría. Pero si llenamos nuestras vidas de cosas que son vanas, que no aprovechan, no solamente no habrá tiempo para cosas importantes, sino también no estamos andando en sabiduría. Casi para terminar. Si yo quiero ser sabio, ¿qué tengo que hacer? El que anda con sabios, sabio será, dice Proverbios 13, verso 20. Rodéate de gente sabia. Rodéate de gente con una madurez espiritual. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar en sabiduría es entender la voluntad de Dios. Nunca, mi hermano, nunca, mi hermana, piense que la voluntad de Dios es algo misterioso, que nadie lo puede entender. No, la voluntad de Dios se revela en su palabra. Y la sabiduría es manifestada en guardar los mandamientos de Dios. Quiero terminar otra vez en Salmos 119, donde comenzamos la lectura original. Salmos 119. Solo leeré unos cuantos pasajes, después terminamos. Porque es interesante, de los 5 andares positivos que vimos, el salmista habla mucho de nuestros caminos y nuestro andar en este capítulo largo también. Por ejemplo,
Verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Muy buen pasaje para memorizar, para orarle al Señor. Señor, hoy día, gracias por la vida, ordena hoy día mis pasos con tu palabra. No quiero que mis pies vayan por un camino equivocado, quiero andar en sabiduría. No quiero que la iniquidad se enseñoree de mí. Verso 30, mismo capítulo, verso 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Cada día que usted amanece hay una bifurcación. O el camino de verdad o el camino de mentira. Hoy día voy a andar en verdad, hoy día voy a andar en mentira. Hoy día voy a andar según la verdad de Dios o según la mentira del diablo. Que nuestro compromiso diario sea, hoy escojo el camino de la verdad. Verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, Dios. Y esta enseñanza no va a ser por gusto. Una vez tú me enseñas, yo voy a guardarlo hasta el fin. Y para finalizar, verso 59. Para entrelazar todo lo que hablamos. Iniciamos diciendo, examina la senda de tus pies. ¿Cómo andas en esta mañana? Bíblicamente. ¿Cómo andas según lo que Pablo nos reveló? Verso 59. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. ¿Sabe lo hermoso de la palabra de Dios y de Dios mismo? Tus pies pueden estar en dirección contraria a su voluntad. Tú puedes estar muy lejos de lo que Dios desea para ti. Pero siendo iluminado por su palabra, siendo iluminado por su Espíritu Santo, hoy día tú puedes cambiar la dirección de tus pies. Se llama el arrepentimiento. Se llama la conversión. Se llama volver a los caminos de Dios, dejar atrás las sendas de iniquidad y trazar el camino de santidad. Dice el salmista, consideré mis caminos. O sea, hasta que yo examine mis caminos. Ya no estoy fijándome en otra persona, yo mismo. Cuando lo hice, volví mis pies a tus testimonios. El día en que usted reconozca que tus pies están donde no deben estar, no estás parado bien espiritualmente, es el día que debe decir, Señor, vuelve mis pies a tus caminos. Yo no quiero ver otro día fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero ver otro día fuera de las sendas de justicia. Así que mis hermanos, la tarea es para cada uno. Examina la senda de tus pies y hágase la pregunta, ¿cómo ando delante del Señor? Vamos a orar, mis hermanos, pidiendo a Dios que nos ayude cada día que nos da de su vida, de andar como Él le agrada. Padre celestial, nuestro gran Dios, qué misericordioso eres para con nosotros. Tu bondad, tu amor, tu perdón, tu gracia es muy, muy abundante en nuestras vidas. Y por eso, Señor, estamos sumamente agradecidos. Padre, en esta mañana contemplamos la pregunta, ¿cómo andamos delante de ti? Vimos diferentes andares posibles y si nuestro andar es ese andar negativo, ese andar mundano, ese andar pecaminoso, ese andar de tinieblas, que hoy día, Señor, con el Espíritu Santo convenza nuestros corazones para que volvamos a las sendas de justicia. No queremos vivir otro día más en tinieblas, sino en esa luz agradable del Señor. Padre, los que están andando en luz disfrutan comunión unos con otros y comunión contigo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a tener como meta y compromiso diario andar en esa luz, andar como es digno del Señor Jesús. Esté con cada individuo, persuade corazones desde ahora, Señor, para tomar cambios y hacer decisiones necesarias para andar siempre en luz. Y pedimos todo esto en nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.